Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este hermoso vestido para niña. Es muy fácil de tejer y como pueden ver lo vamos a adornar con unos holanes o puntillas que también es muy fácil tejerlas y que bueno, pues es algo que vamos a aprender y que después podemos aplicar a muchos otros proyectos. El resultado es un vestidito muy cómodo y original. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 2 años, talla 4 años y talla 6 años. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en su pantalla, es decir, cada vez que les dé una instrucción, verán que aquí en la parte de arriba de su pantalla aparece la instrucción que corresponde a cada talla, mientras yo lo iré tejiendo en talla 2 años. Los materiales que necesitamos para tejer el vestidito son lana en grosor 3 o ligero o también le llaman DK. Las cantidades para cada talla están apareciendo ahora en su pantalla. Necesitamos un par de agujas de 4 milímetros, unas agujas circulares también de 4 milímetros, un gancho de 3.5 milímetros, unos marcadores, necesitamos una aguja lanera y como siempre tijeras y cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer este hermoso vestido. Así que si estamos listos, vamos a empezar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal y que le den al me gusta que está allá abajo. Eso nos ayuda mucho. Vamos a empezar a tejer primero la parte de adelante del vestidito. Para esto vamos a utilizar las agujas de 4 milímetros para tejerlo y para montar los puntos las vamos a poner así juntas. Y vamos a montar 92 puntos. Yo lo que hago para saber de qué largo tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo y no me sobre ni me falte lana a la hora de montar los puntos es lo siguiente, es muy sencillo. Simplemente enrollo la lana en las 2 agujas, en este caso, tantas veces como puntos necesite. Como necesito 92 puntos, voy a enrollar la lana 92 veces. 91 y 92 veces enrollé la lana. Ahora ya sé que este es el tamaño de hebra que necesito para que no me sobre ni me falte material. Ahora bien, cada quien puede montar los puntos como le sea más cómodo, como prefiera. Yo lo hago de la siguiente manera por si a alguien le sirve. Con la lana que tengo en la mano derecha, que es la que va hacia la madeja, voy a hacer un aro. Ese aro lo voy a introducir por las 2 agujas. Ahora doy una lazada sobre las 2 agujas con la lana que acabo de medir, la de la mano izquierda, y después saco el aro de las 2 agujas. Ya tengo un punto. Este lo tengo que detener para que no se me vaya. Ahora, vuelvo a repetir la operación, hago un aro, lo meto por las 2 agujas, doy una lazada, saco el aro y tiro. Aro, lo meto, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Aro, lazada, saco y tiro. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 92 puntos. 91 y 92 puntos. Ya está, ya monté todos los puntos que necesito. Ahora con esta hebra vamos a hacer un pequeño nudito para sujetar y que el primer punto cuando lo tejamos no se nos haga grande. Muy bien, ahora simplemente saco una de las 2 agujas y los puntos me van a quedar así, muy flojitos. Eso es lo que quiero, porque no quiero que el borde inferior del vestidito se nos frunza. Ahora ya vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer en punto Santa Clara o también se le llama punto bobo o punto de espuma. Este punto es muy sencillo, consiste en tejer, en este caso, todos los puntos de derecho en todas las vueltas. También puede ser al revés, tejer todos los puntos de revés en todas las vueltas. Pero nosotros en este caso vamos a tejer todos los puntos de derecho. Ahora,
El primer punto va a ser punto de orilla y el último punto también. En el caso del primer punto lo vamos a deslizar de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, salvo esta primera vuelta donde sí lo tejemos porque es su primera vuelta. Y el último punto de cada vuelta, la que sea, siempre lo vamos a tejer de derecho retorcido. Cuando lleguemos ahí les indico cómo tejemos el derecho retorcido. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar a tejer. En este caso, como es su primera vuelta, sí tejo el primer punto de derecho. Después ya no lo voy a tejer. Y ahora ya continúo tejiendo todos los puntos, todas las vueltas, siempre de derecho. Voy a acabar esta vuelta para indicarles cómo tejemos el derecho retorcido del punto de orilla del final de la vuelta. Muy bien, cuando llego al último punto, que es punto de orilla, lo tejo de derecho retorcido. Esto es, en vez de tomar la patita de adelante del punto, yo tomo la patita que está atrás y así lo tejo de derecho. El tejerlo de derecho retorcido es solamente para que nos quede muy apretadito el borde lateral, que no se nos hagan grandes los puntos. Por eso lo tejemos retorcido, siempre, en cualquier vuelta. Muy bien, entonces ahora continuamos en punto Santa Clara. Aquí sí ya deslizo el primer punto de la aguja izquierda a la derecha sin tejer, simplemente lo deslizo. Y ya continúo tejiendo en punto Santa Clara hasta que completemos 14 vueltas. Muy bien, ahora que ya tejimos las 14 vueltas en punto Santa Clara, vamos a empezar a tejer en punto Jersey. El punto Jersey consiste en tejer por el lado derecho de la labor. Yo sé que este es el lado derecho porque aquí está la hebra, el final de la hebra que me quedó cuando monté los puntos en este lado. Entonces, este es mi derecho. Cuando voy tejiendo por el derecho de la labor, tejo todos los puntos de derecho. Y cuando venga por el revés, tejeré todos los puntos de revés. Ese es el punto Jersey. Entonces vamos a empezar. Como siempre, el primer punto, ese lo seguimos deslizando. Siempre va a ser igual. Y ahora ya tejemos todos los puntos de derecho. Terminamos la vuelta por el derecho. El último punto, como siempre, de derecho retorcido. Y ahora la vuelta por el revés la tejemos los puntos de revés. Deslizo el primero como siempre y ahora ya tejemos de revés. Y así tejiendo en punto Jersey vamos a completar 10 vueltas en punto Jersey. Muy bien, ya tejí esas 10 vueltas. Entonces ahora con una hebra de otro color vamos a enhebrar una aguja lanera y vamos a pasar la aguja por todos los puntos. Vamos a poner una marca. Muy bien, y ya la pasamos. ¿Para qué pusimos esta marca? Bueno, porque después cuando terminemos de hacer el vestidito, de tejer el vestidito, tenemos que levantar puntos a lo largo de toda la falda, en el frente y en la espalda, para tejer el olán o la puntilla o el vuelito, como le quieran ustedes llamar. Entonces, si tenemos marcado en qué vuelta vamos a levantar esos puntos, nos facilita mucho el trabajo. Por eso lo estamos haciendo, porque si no, tendríamos que ir contando puntos para que nos quedara parejito y en la misma fila levantáramos todos los puntos. Por eso es que lo hacemos así. Muy bien, ahora aquí dejamos esto y vamos a continuar tejiendo y vamos a tejer 8 vueltas más en punto Jersey. Entonces empezamos y vamos a tejer 8 vueltas más en punto Jersey.
Bueno, y ahora que ya tejimos 8 vueltas más en punto jersey, vamos nuevamente a poner una marca con una hebra de color diferente a lo largo de toda la fila o de toda la vuelta. Lo que vamos a hacer ahora, después de poner la segunda marca para el segundo vuelo o la segunda puntilla, es continuar tejiendo en punto jersey. En esta vuelta por el derecho que vamos a dar ahora, vamos a poner una serie de marcadores. Aquí les dejo unas diapositivas con la distribución de los marcadores para la talla 2 años, para la talla 4 años y para la talla 6 años. Recuerden que en cada vuelta de disminución disminuimos 9 puntos. Vamos a poner un marcador cada 10 puntos. Acuérdense que los puntos de orilla no cuentan. Entonces empiezo, el primer punto lo deslizo y ahora cuento 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10 puntos. Y pongo un marcador. Dejo 10 puntos más. 2. Y pongo otro marcador. Y así hasta terminar. 10 y este es el último marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. Y el punto de orilla como siempre. Ya está. Entonces ya tengo puestos mis marcadores. Son 2, 4, 6, 8 marcadores. Tengo grupos de 10 entre marcador y marcador. Ahora tejemos la vuelta por el revés normalmente, como siempre lo hacemos. Terminamos la vuelta de revés. Muy bien. Y ahora ya, cuando empecemos a tejer la vuelta por el derecho de la labor, vamos a empezar a disminuir puntos. Vamos a hacer una serie de disminuciones a lo largo de toda la vuelta. Por eso pusimos los marcadores para que nuestra falda se vaya cerrando. Vamos a quitar 9 puntos a lo largo de toda la vuelta. Entonces, esta que es la primera vuelta de disminución que vamos a hacer, vamos a tejer 2 puntos juntos de derecho antes de llegar a cada marcador y antes de terminar y de tejer el último punto de orilla. Estos 2 puntos que están, este es el último, penúltimo y antepenúltimo, también los vamos a tejer juntos de derecho para hacer la novena disminución. Entonces empezamos a tejer, deslizo el primero, tejo hasta tener 2 puntos antes de llegar al marcador, es decir, tejo punto de orilla y 8 puntos más. Ya me faltan 2 para llegar al marcador, esos 2 los tejo juntos de derecho. Ya disminuí un punto, paso el marcador, continúo tejiendo otra vez hasta tener 2 antes del marcador y hasta ahí. Entonces los tejo juntos de derecho, ya llevo 2 disminuciones. Así vamos a continuar. 2 antes del marcador, paso el marcador y tejo 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí está, me quedan 3 puntos antes de que se me acaben. Bueno, entonces estos 2 los tejo juntos de derecho y después el punto de orilla. Ya quité 9 puntos. En la aguja me quedan 83 puntos. A partir de ahora vamos a tejer con esos 83 puntos 13 vueltas más. Esta que acabamos de tejer donde hicimos las disminuciones la vamos a considerar la vuelta número 1. Entonces tejemos 13 vueltas más hasta completar 14 en total.
Cuando lleguemos ahí, les indico cómo vamos a hacer la siguiente disminución. Bueno, y ahora que ya tejí 14 vueltas desde que hice las primeras disminuciones, vamos a hacer otra vuelta de disminución. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora vamos a hacer esas disminuciones después del marcador. Es decir, aquí voy a pasar el punto de orilla y hago mi primera disminución. Y después, cada vez que pase un marcador, haré la disminución. Pero la vamos a hacer con un surjete. No vamos a tejer dos puntos juntos de derecho, sino que vamos a hacer un surjete. Ahora les explico cómo se hace. Es muy sencillo. Simplemente el punto de orilla lo deslizamos como lo hemos venido haciendo siempre. Ahora, el siguiente punto lo deslizo, no lo tejo. Tejo el punto que sigue y ahora monto el que deslicé sobre el que tejí. Eso es un surjete y nos sirve para eliminar un punto. La diferencia es que cuando tejo dos puntos juntos de derecho, la línea se inclina hacia la derecha. Esa línea que queda se va hacia la derecha. Y cuando hago un surjete, la línea se inclina hacia la izquierda. Aquí no lo podemos notar muy bien, pero después ya se irá notando que la línea va hacia la izquierda. Entonces lo hacemos pues para ir alternando y que se vea movimiento en la falda y no se vea simplemente que estamos haciendo disminuciones sin ton ni son. Ahora tejemos todos los puntos hasta llegar al marcador. Llego al marcador, lo paso y vuelvo a hacer un surjete. Entonces deslizo el punto que sigue, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. Tejo los puntos que siguen hasta llegar al marcador. Paso mi marcador y vuelvo a hacer un surjete. Deslizo, tejo y monto. Y así continuamos toda la vuelta. Llegamos al último marcador, deslizo el marcador y ahora mi surjete. Deslizo, tejo y monto. Ya está. Termino la vuelta. Último punto, punto de orilla, ya está. Muy bien, tenemos ahora en la aguja, 74 puntos. Con esos 74 puntos vamos a continuar, vamos a tejer hasta completar 14 vueltas más y volvemos a hacer disminución, que será como la primera que hicimos, que es antes del marcador tejiendo dos puntos juntos de derecho. Terminamos esa vuelta de disminución, completamos 14 vueltas a partir de esa vuelta de disminución y hacemos la última vuelta de disminución donde vamos a hacer esas disminuciones pero después del marcador con un surjete. Acuérdense que cuando hacemos esas disminuciones con surjete, inmediatamente que empezamos a tejer la vuelta, hacemos disminución. Esto es como si aquí tuviéramos un marcador más, no lo ponemos porque, bueno, ya sabemos que ahí va una disminución. Y cuando hacemos las disminuciones tejiendo dos puntos juntos antes del marcador, terminamos la vuelta precisamente con una disminución antes del último punto de orilla. Entonces, bueno, haciendo las disminuciones de esa manera alternadas, vamos a continuar tejiendo hasta que tengamos en la aguja 56 puntos. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Bueno, acabo de terminar de hacer la última disminución. Son 4 en total. En la aguja me quedan 56 puntos. Ahora vamos a continuar tejiendo con estos puntos hasta que el tejido mida aproximadamente 32 centímetros. Entonces, ahora cuando empecemos a tejer, ya podemos ir quitando los marcadores, ya no los vamos a utilizar. Entonces, deslizo el primero y tejemos, seguimos en punto jersey y ya simplemente vamos quitando marcadores. Ahorita nuestro tejido mide aproximadamente 32 centímetros del borde inferior hasta la aguja.
y vamos a empezar ahora a tejer en punto Santa Clara para formar la pretina del vestidito. Entonces vamos a empezar a tejer en punto Santa Clara, pero ahora lo vamos a tejer de la otra manera. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a tejer el vestidito yo les mencioné que el punto Santa Clara se puede tejer tejiendo todos los puntos, todas las vueltas siempre de derecho, o al contrario, tejiendo los puntos, todas las vueltas de revés? Pues así lo vamos a hacer ahora. Como vamos tejiendo en punto jersey y quiero que en este momento empiece a notarse el punto Santa Clara, entonces tejo de revés. Deslizamos el primer punto como siempre y ahora solamente vamos a tejer de revés todos los puntos y todas las vueltas. Y vamos a completar 8 vueltas. Cuando hayamos tejido esas 8 vueltas, les indico qué es lo que vamos a hacer a continuación. Una vez que tejimos esas 8 vueltas en punto Santa Clara, ahora vamos a empezar a cerrar y vamos a cerrar 8 puntos, nada más 8 puntos. Continuamos tejiendo en punto Santa Clara estos 8 puntos, así que deslizo el primero, tejo el segundo de revés y luego remato. Llevo 1, tejo de revés, 2, tejo de revés, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos rematados. Ahora voy a tejer, tomen nota, 7 puntos más en punto Santa Clara. Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continúo en mi punto Santa Clara de revés, 2, 4, 6, 7. Ahora vamos a tejer 26 puntos ya en punto jersey. Entonces 26 puntos de derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 25 y 26. Ahora, 7 puntos en punto Santa Clara de revés. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora cerramos los puntos que nos quedan, que son 8 en total. 2, 4, 6 y 8 puntos. Los vamos tejiendo de revés porque acuérdense que forma parte de la pretina que está tejida en punto Santa Clara. Entonces tejo, tejo y remato. Llevo 1, remato, llevo 2, llegamos al final. Este es el séptimo. Y aquí en la aguja tengo el octavo punto. Entonces ya simplemente cortamos la hebra, la pasamos aquí por este arito que nos quedó y ya está. Después la vamos a esconder. Ahorita ahí la vamos a dejar. Y ahora nosotros vamos a continuar tejiendo con estos puntos. Tenemos 7 puntos en punto Santa Clara de cada lado y 26 puntos en la parte central de lo que va a formar el peto de nuestro vestidito. Y entonces ahora tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer aquí por el revés de la labor. Y vamos a empezar tejiendo esos 7 puntos en punto Santa Clara. Vamos a deslizar el primero y después tejemos de revés. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos en punto Santa Clara. Ahora 26 puntos en punto jersey, que como voy envuelta por el revés de la labor, los tejo de revés. 24, 25 y 26. Estos fueron los puntos en punto jersey. Ahora los puntos que nos quedan en la aguja los vamos a tejer en punto Santa Clara. Repito, de revés. 5, 6 y el último punto
lo tejemos de derecho retorcido para que se nos sigan formando estos nuditos en el costado, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar tejiendo de esta manera. Aquí se nos va formando un margen en punto Santa Clara y después el centro del peto nos queda en punto jersey y vamos a continuar tejiendo hasta que mida desde aquí, desde donde empezamos a tejer este punto jersey hasta la aguja 8 centímetros. Cuando lleguemos ahí les indico qué más vamos a hacer. Muy bien, y una vez que llegamos a los 8 centímetros, desde donde empezamos a tejer en punto jersey hasta la aguja, ahora lo que vamos a hacer es simplemente tejer otra vez 4 vueltas en punto Santa Clara. Acuérdense que lo estamos tejiendo de revés, punto Santa Clara de revés. Bueno, ya tejí esas 4 vueltas en punto Santa Clara de revés y ahora voy a tejer una vuelta donde voy a formar los ojales, uno en cada lado. Es muy sencillo, deslizo el primer punto y tejo 2 puntos en punto Santa Clara. Ya tejí 2 puntos. Ahora voy a rematar 2 puntos. Tejo el que sigue y remato. 1, tejo el que sigue y remato 2. Ese es el tamaño de mi ojal. Continuamos tejiendo toda la vuelta hasta que me queden 5 puntos en la aguja. 5 puntos. Y ahora voy a cerrar estos 2 puntos que siguen, así que tejo y remato 1 y tejo y remato 2. Y ahora ya termino los 2 puntos que me quedan en la aguja y el ojal me quedó igual, 3 puntos y luego el ojal. Ahora ya cuando vayamos por el otro lado, por la vuelta de revés, del revés de la labor, vamos a aumentar esos 2 puntitos que acabamos de rematar. Entonces deslizo el primero, tejo y le doy la vuelta a la labor para aumentar un punto sobre este punto, el que tengo en la aguja izquierda, tejo 1 y lo pongo en la aguja izquierda. Ese que puse me sirve para tejer otro y ponerlo en la aguja izquierda. Vuelvo a darle la vuelta a la labor y continúo tejiendo ya mi vuelta de manera normal hasta que llegue a los puntos que rematé en el otro lado. Ya llegué a donde rematé y entonces vuelvo a hacer lo mismo. Le doy la vuelta a la labor, monto un punto y otro punto. Vuelvo a dar la vuelta y continúo ya tejiendo los 3 puntitos que me quedan aquí en la aguja. 1, 2 y el punto de orilla. Y ahora ya simplemente continuamos tejiendo así en punto Santa Clara hasta completar 8 vueltas. Ya está, ya completé las 8 vueltas, ya me quedaron aquí los ojales y entonces ahora simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Entonces deslizo y tejo. Continuamos tejiendo siempre de revés porque es punto Santa Clara de revés. Entonces vamos tejiendo y cerrando. Muy bien, y ya nos quedó el frente, el delantero del vestidito. Ahora vamos a hacer la parte de la espalda y lo vamos a hacer exactamente igual que hicimos la parte de adelante. ¿Cuál es la diferencia? Que todo va a ser igual, pero cuando lleguemos a esta última tira en punto Santa Clara, no va a llevar ojales, obviamente, entonces simplemente tejemos 8 vueltas en punto Santa Clara y cuando estemos listos para empezar la 9ª vuelta, ahí los vuelvo a ver para indicarles cómo vamos a tejer los tirantitos. Y bueno, una vez que tejimos ya en la espalda las 8 vueltas en punto Santa Clara, estamos listos para empezar la 9ª vuelta. Entonces simplemente vamos a empezar a tejer y vamos a tejer solamente 7 puntos que son los que forman
nuestro tirante. Entonces, como siempre, deslizo el primer punto, punto de orilla. Cuenta como punto número 1. Ahora tejo 6 más. 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Entonces son 7 puntos formados por el punto de orilla y 6 puntos en punto Santa Clara. Estos puntos aquí se van a quedar, no les pasa nada. Le damos la vuelta a la labor y vamos a continuar tejiendo en punto Santa Clara, no hay problema. El primer punto de este lado lo vamos a volver un punto de orilla, es decir, lo vamos a deslizar cuando empiece la vuelta de la aguja izquierda a la derecha. Y ahora ya tejemos en punto Santa Clara. Entonces se nos volverán 5 puntos en punto Santa Clara y 2 puntos de orilla. Eso es lo que forma nuestro tirante. Último punto de derecho retorcido. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tirante mida aproximadamente 20 centímetros. Y cuando lleguemos a esos 20 centímetros aproximadamente, simplemente vamos a ir tejiendo y cerrando los puntos. Entonces, deslizo, luego tejemos de revés, acuérdense, porque estamos tejiendo en punto Santa Clara, y rematamos. Tejo y remato. Así todos los puntos. Y ya tenemos listo el primer tirante. Ahora vamos a tomar una hebra nueva para cerrar los 26 puntos centrales y poder tejer el otro tirante. Tomamos una hebra nueva y vamos a empezar a ir tejiendo y cerrando, repito, los 26 puntos centrales. Deslizo el primero y luego tejo de revés y remato, tejo y remato. Así hasta haber cerrado 26 puntos. Llegamos al final, nos deben de quedar 2, 4, 6 y este es el séptimo punto. Entonces continuamos tejiendo ya nuestro tirante, igual en punto Santa Clara, dejando, ya saben, los 2 puntos de orilla. El último lo tejemos siempre de derecho retorcido. El primero siempre lo deslizamos. Y así vamos a continuar tejiendo hasta que nuestro tirantito tenga el mismo número de vueltas que el que acabamos de tejer. Ahora que ya tenemos las dos partes, el delantero y la espalda, lo que vamos a hacer es unir la parte de la falda. Para esto vamos a poner las dos piezas enfrentadas, de tal manera que nos queda derecho con derecho. Nosotros lo que vemos es el revés de la labor y vamos a hacer la costura de la falda. Cada quien puede hacer las costuras como le sea más cómodo, como esté acostumbrado. Yo las hago con una aguja de gancho. En este caso voy a utilizar un gancho de 3.5 milímetros y hago las costuras con puntos deslizados. Es una forma muy sencilla para mí y queda muy bien la costura, muy pulcra y muy ordenada. Entonces saco una lazada en el primer punto y hago una cadenita, porque es el primer punto. Después ya no, porque es punto deslizado. Como se me formaron en el lateral, en los costados, se me fueron formando estos nudos y espacio, nudo y espacio, pues voy a aprovechar precisamente esa estructura para ir haciendo un punto en cada espacio. Entre nudo y nudo yo meto mi aguja, saco una lazada y la saco de una vez de la que tengo en el gancho. Otra vez, aquí en el gancho me queda una, entonces meto, saco y saco de una vez de esa cadenita. Para mí, repito, resulta muy sencillo hacer así las costuras, pero es cuestión de gustos. Cada quien puede hacerlas como le parezca más cómodo. Entonces, así vamos a unir los dos costados del vestidito. Muy bien, una vez que unimos los dos costados de la falda del vestidito, ahora lo único que nos falta hacer son las dos puntillas. Yo ya hice una para que vean cómo queda, se ve muy mona y es una puntilla muy sencilla de tejer.
también le pueden llamar vuelo o le pueden llamar holán, como ustedes quieran. Para hacer esa puntilla lo que vamos a hacer es levantar puntos justamente en estas líneas que marcamos cuando íbamos tejiendo para que no sea fácil ya solo levantar puntos. Voy a empezar a levantar puntos en la parte de la espalda. Esta es la espaldita, aquí tengo los tirantes. Entonces aquí en la mitad de la espalda voy a empezar a levantar puntos. De cualquier manera la unión no se va a notar, como pueden ver aquí en la otra que ya hice, no se nota la unión porque tejemos en vueltas continuas. Por eso necesitamos unas agujas de circulares, unas agujas que tengan un cable pues por lo menos de unos 60 centímetros para que sea cómodo tejerlo. Si el cable es más grande no pasa nada, no importa, nos ajustamos siempre al tamaño del cable, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo vamos a levantar los puntos. Tomamos una hebra nueva de lana y la vamos a poner aquí por dentro de la labor y vamos a pasar el gancho. El primer punto lo vamos a sacar con un gancho, es más fácil. Lo enganchamos por aquí abajo y vamos a sacar. Ya está. Ahora ya tomo la aguja circular, me fijo cuál es la hebra que va hacia la madeja y de ahí simplemente por cada punto por donde sale, si se fijan dónde sale esa hebra de otro color, ahí voy a ir sacando un punto. Entonces meto mi aguja, engancho y saco. Meto mi aguja, engancho y saco. Meto justo ahí en ese punto por donde pasa la hebra de otro color, meto y saco. Así vamos a sacar un total de 180 puntos. Fíjense bien, cuando nosotros montamos para tejer el frente o la espalda, montamos 92 puntos. Cuando hicimos la costura lateral, nos comimos un punto de cada lado. Quiere decir que ya nos quedaron 90 puntos exactamente. Y para tejer esta puntilla necesitamos un número de puntos que sea múltiplo de 3. Así que nos quedaron perfectos 90 más 90. Por eso es que vamos a levantar un total de 180 puntos. Cuando los tengamos listos, les indico cómo vamos a ir tejiendo ya la puntilla. Y este es el punto número 180. Ya está, ya terminamos. Entonces ahora, por este lado, por dentro de la labor, cortamos la hebra y vamos a hacer un pequeño nudito. Porque repito, esto fue nada más para montar los puntos. Ahora vamos a empezar a tejer. Para empezar a tejer, lo primero que vamos a hacer es poner la labor en este sentido, ¿sí? Vamos a tejer de aquí para acá. Vamos a poner un marcador que nos va a indicar dónde es el principio y el final de la vuelta. Y tomamos una hebra nueva. Vamos a empezar a tejer. Esta primera vuelta es muy sencilla. Simplemente vamos a seguir un patrón que es tejer 2 puntos de revés, 1 y 2 puntos de revés y un punto de derecho. Aquí estoy sujetando la colita de la hebra para que no se me vaya, ¿ok? Ya después la puedo soltar. Entonces repito mi patrón, 2 puntos de revés y un punto de derecho. Eso lo vamos a repetir toda la vuelta. Terminamos la vuelta, 2 puntos de revés y un punto de derecho. Ya está, terminamos la vuelta número 1. Pasamos el marcador. Ahora vamos a empezar la vuelta número 2. Fíjense bien, el esquema es muy sencillo. Empiezo con los 2 puntos de revés. Siempre van a estar ahí esos 2 puntos de revés. Y luego es lazada, derecho y lazada. Y otra vez 2 puntos de revés
un del revés y un revés. Ahora, para hacer la lazada que sigue, dejo mi hebra aquí arriba de la aguja. Dejo el punto de derecho y solita se me forma la lazada. Ahí está el punto que se inventó. Y luego, una lazada más. Para hacer esa lazada tengo que darle la vuelta completa a la aguja, porque el punto que sigue es de revés, ¿ok? Entonces, doy la vuelta completa y ya, empiezo nuevamente el esquema. 2 puntos de revés, lazada, ahí lo dejo, derecho y lazada. Y otra vez, 2 puntos de revés, lazada, derecho y lazada. Y repitiendo este esquema vamos a acabar la vuelta. Terminamos casi la vuelta, es lazada, derecho, lazada, revés, revés, lazada, derecho y lazada. Así termina la vuelta. Pasamos el marcador y ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Fíjense muy bien porque la vuelta 3 y la vuelta 5 son iguales. Los puntos se tejen tal y como se presentan y las lazadas se tejen de derecho. Así que voy a hacer 2 puntos de revés. Viene una lazada que va de derecho, luego un derecho y otra lazada que va de derecho. Entonces son 3 derechos. 1, 2, 3. Y otra vez, 2 puntos de revés y 3 puntos de derecho. O sea, es simplemente tejer los puntos como se presentan y las lazadas se tejen de derecho. Así vamos a hacer toda esta vuelta número 3. Y terminamos la vuelta número 3, 2 reveses y 1, 2 y 3 derechos. Pasamos el marcador y ahora tomen nota para la vuelta número 4. Es muy sencilla, empezamos tejiendo como siempre esos 2 puntos de revés y ahora hacemos otra vez lazada, ahora 3 derechos, 1, 2, 3 y una lazada que tiene que ser doble porque voy a empezar nuevamente mi patrón que es 2 reveses, lazada, 3 derechos, 2, 3 y lazada. Y nuevamente el patrón. 2 reveses, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3 y lazada. Y así, repitiendo constantemente este patrón, vamos a terminar toda la vuelta. Terminamos la vuelta número 4, lazada, 3 derechos y lazada. Muy bien, ahora paso mi marcador y hacemos la vuelta número 5, que acuérdense que es igual que la 3. Tejemos los puntos como se presentan y las lazadas las tejemos de derecho. Aquí la tengo, es una lazada, va de derecho. Entonces, 1, 2, 3, 4, lazada de derecho. Entonces nos queda el esquema, 2 reveses y 5 derechos. 1, 2, 3, 4 y 5 derechos. Y repitiendo este esquema vamos a terminar toda la vuelta. Terminamos esta vuelta, 2 reveses y 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de derecho. Pasamos el marcador y vamos a ver cómo hacemos la vuelta número 6. Muy sencillo, empezamos como siempre con 2 puntos de revés y ahora lazada, 5 derechos, 2, 3, 4, 5 derechos y lazada y vuelvo a empezar. 2 puntos de revés, lazada, 5 derechos, 2, 3,
4, 5, lazada y otra vez 2 reveses y así continuamos toda la vuelta. Último motivo, lazada, 5 derechos, 4, 5 y lazada. Muy bien, terminamos la vuelta número 6. Ahora, al empezar la vuelta número 7, vamos a quitar el marcador porque ya vamos a ir cerrando todos los puntos. Los tejemos como se nos presenten. Acuérdense, las lazadas las tejemos de derecho, los reveses de revés y vamos cerrando. Entonces, tejo el primero, tejo el segundo y remato. 1. Ahora tejo la lazada que sigue y remato. Vamos rematando, acuérdense, muy flojito para que no se nos frunza el borde. Con mucha paciencia vamos a cerrar todos los puntos. Y una vez que terminamos de cerrar todos los puntos, ahora con ayuda de una aguja lanera, simplemente vamos a esconder esta hebrita, vamos a rematarla y luego vamos a ir rematando todas las hebras que nos quedaron en toda la labor. A este le vamos a pasar de esta manera por la lazada para apretarla un poquito. Y ahora sí ya pasamos la hebra por aquí, por este punto. Ahí está. Venimos para atrás. Y hacemos un pequeño nudito. Pasamos la hebra y la cortamos. Hacemos la otra puntilla, bueno, yo ya la había hecho, la hacen ustedes, la otra puntilla igual, levantando los puntos en la línea que habíamos marcado y con eso quedará lista la falda con las puntillas o los holanes. Después, con mucho cuidado, vamos a ir sacando esta hebra, la hebra que nos sirvió para marcar. Simplemente jalamos y salen esas hebras, no hay ningún problema. Y sacamos la otra. Rematamos o escondemos todas las hebritas que nos fueron quedando a lo largo de toda la labor. Y ahora vamos a ver la situación, nada más nos faltan los botones. Cada quien, bueno, escoge el color de botón que le guste para su vestidito y lo mide a la dueña del vestido, se lo mide para ver a qué altura lo pone. La ventaja es que podemos ir recorriendo el botón de acuerdo al crecimiento de la niña. Eso es una ventaja grande. Y una vez que lo abrochemos, nos va a quedar ya de esta manera. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Así nos quedó muy hermoso el vestidito. Fue muy sencillo, como todos vieron. Aprendimos a tejer esta puntilla que puede resultar muy útil si queremos aplicarla en algún otro proyecto que hagamos. El resultado es de verdad un vestidito muy cómodo y muy original. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo. Compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de tejido a crochet como de tejido a 2 agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.